pero bueno, ojalá les guste, les interese y si que se quieren sumar, por supuesto, a colaborar con esto. Yo, como decía Nach, yo trabajé varios años, no voy a decir cuántos, trabajé varios años desarrollando software en diferentes lugares. Después trabajé varios años en gestión de proyectos y de portafolios. Y desde hace 2 años decidí cambiar un poco mi perfil de carrera dentro del mundo de la tecnología y meterme en seguridad, en ciberseguridad, ¿tá? Y me estoy especializando y creo que no puedo decir que soy un especialista ni cerca, porque creo que nunca se llega a ser un especialista, pero es un camino infinito. Pero es un tema súper interesante, súper importante hoy en día, que todo indica que va a tomar cada vez más relevancia eh, y muy amplio, ¿tá? Entonces, aprovechando esa experiencia de muchos años desarrollando software y muchos años en gestionando proyectos y portafolios, tengo algunas certificaciones en gestión de proyectos, entonces me metí en un trabajo de un poco hacer un mapeo entre las metodologías más conocidas en general de gestión de proyectos y temas de ciberseguridad o de seguridad de la información. Y esto es lo que le quiero presentar ahora, ¿tá? Nosotros tenemos un par de declaraciones, eso está basado en el PMBOK 6, no en el 7, que es muy reciente y es imposible para mí en unos pocos días analizarlo y además hacer esta parte. Pero bueno, habrá que después ajustar, ¿tá? Y como todos sabemos, el PMBOK es una gran guía, un menú enorme, muy bien estructurado en áreas de conocimientos, en grupos de procesos, con una cantidad de procesos, con entradas, herramientas y técnicas y salidas concretas, pero generales, ¿tá? Que los aplico a cualquier tipo de proyecto, en cualquier rubro, y la habilidad del equipo de proyecto, del gerente de proyecto, y con el apoyo de la PMO, es customizarlo para su contexto, para sus necesidades y para su tipo de proyecto. Y quizá agregarle algunos elementos. Pero, por ejemplo, yo he visto también muchos proyectos que trabajan en forma ágil. El PMBOK también contempla la posibilidad de que hayan fases, etapas o configuraciones híbridas no dice, no es una cosa u otra, las dos cosas juntas funcionan muy bien. Creo que acá ustedes lo saben también mejor que yo. Entonces, el objetivo de acá es presentar este mapeo, es decir, recorrer las metodologías de gestión de proyectos y tirar algunos lineamientos o temas que estaría bueno contemplar explícitamente en nuestros proyectos en la organización para trabajar la seguridad de información desde el diseño del proyecto, ¿va? Contemplando todo el ciclo de vida. La seguridad de información tiene algunas características especiales, tiene muchas cosas en común con las metodologías de gestión de proyecto en cuanto a la filosofía, cómo se usa y demás. Y tiene algunas características especiales que además va mucho más allá del proyecto, ¿tá? Depende cómo trabaje la empresa. Hay empresas que trabajan de forma muy ágil y hace una entrega continua, ¿tá? Entonces, bueno, se mezcla un poco el proyecto y la operación, es un poco difuso a veces ese límite, o quizá otros proyectos un poco más tradicionales, quizás hay una etapa de proyecto que se entrega un producto o un servicio y se pone en operación y ahí entra la parte de operación, ¿no? La seguridad de información tiene que verse a nivel de producto y de servicio y tiene que estar presente, contemplada, revisada y actualizada en todo el ciclo de vida, en la construcción, en la entrega y en la operación, ¿tá? Entonces, para comenzar, vamos a hablar muy rápido de seguridad de información, porque yo sé que acá es un público que conoce muchísimo de gestión de proyectos, sé que conocen de seguridad, pero como mi trabajo es traer temas de seguridad hacia metodologías de gestión de proyectos, quiero presentarles para estar todos en la misma página, temas muy generales, rápidos, ¿tá? La seguridad de información busca proteger la información, que es un activo muy valioso para las personas y para las organizaciones, ¿tá? En su concepto amplio, seguridad de información se refiere a todo tipo de información, información digital e información no digital, ¿tá? Por ejemplo, la hoja que imprimimos y que queda tirada en la impresora con información delicada, varios días, el pizarrón que escribimos en una oficina, en una sala de reuniones y queda con todo el plan ahí, ¿tá? El sticker que pegamos con la contraseña o con algún dato importante al lado de la computadora, el conocimiento que tiene la gente en la organización, ¿tá? Ahí es muy diverso los medios donde está la información.
por defecto tendemos a pensar muchas veces en ciberseguridad o en información digital, que es lo que está muy de moda hoy en día. Pero hay que contemplar todo el sentido amplio. ¿Tá? La seguridad informática refiere a información digital. Y la seguridad informática es la información digital, pero con una forma un poco más de proteger, quizá más reactiva. Y la ciberseguridad ya incluye dentro del mundo digital acciones ofensivas, ¿tá? Más de ataque. Pero para nuestra presentación podemos dividirlo en dos: la seguridad física, la información que está en medios físicos, en papeles, en lo que sea, y la información que está en medios digitales. ¿Tá? Otra cosa fundamental es tener en cuenta qué es lo que hace la información. La seguridad de información lo que hace es cuidar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Es nada más ni nada menos que esos tres pilares. Y esa es la clave de todo lo que viene después. ¿Tá? La confidencialidad es que la información sea accedida solamente por las personas que deben acceder. La integridad es que sea modificada solamente por los momentos y las personas que correspondan, que no me la modifiquen alguien que yo no sepa sin que tenga permisos y me cambie las cosas y yo leo cosas que no son reales. ¿Tá? Y la disponibilidad es que sea accesible por las personas que la necesitan idealmente en el momento que lo necesite y en los formatos que lo necesite. ¿Tá? Entonces la seguridad de información es un proceso, eso significa que es infinito. ¿Tá? Nunca, siempre se puede mejorar, siempre aparecen cosas nuevas, naturalmente. Lo mismo pasa con las metodologías de gestión de proyectos, los procesos de gestión de proyectos, las herramientas involucradas en gestión de proyectos y de portafolios. ¿Ah? Después, los objetivos, y también está bueno tener bien claro, cuando hablamos de seguridad de información, cuando hablamos de activos, ¿qué estamos protegiendo? Lo primero que tenemos que saber es qué queremos proteger. No, no es trabajar seguridad de información porque está de moda o lo que sea. Tenemos que identificar cuáles son los activos críticos de la organización, ¿ah? Y definir cómo vamos a proteger esos activos críticos. Quizá hay activos que no son tan críticos y que no merecen mucha inversión o mucha seguridad. ¿Ah? Igual que los proyectos, hay proyectos que son críticos y hay proyectos que no son críticos. Entonces los críticos los tenemos con una lupa y ponemos un equipo dedicado y lo seguimos en el día a día. Y los no tan críticos de repente vienen un poco más atrás o más en el costado en lo que es el panel de control a nivel de la dirección. ¿Ah? Una vez identificamos los activos críticos, los asociamos a riesgos de negocio. Es decir, lo que se recomienda en todos lados es que la seguridad de información se define en función de los riesgos de negocio de la organización. Es decir, ¿qué pasa si me roban esa información? ¿Qué pasa si esta información, que para mí es importante, se publica en las redes sociales? ¿Tá? ¿O qué pasa si alguien entra y me la modifica? ¿O si la pierdo? ¿O si no está accesible? ¿Si se cae el servicio con el cual yo accedo a la información? ¿Qué impacto tengo a nivel de negocio, a nivel de costos, a nivel de imagen, a nivel de prestigio de la organización? ¿Tá? Y ahí es donde medimos el valor de la ciberseguridad. Es decir, ¿qué pasa con los activos críticos y qué pasa si esos activos críticos los pierdo? Si alguna de las tres patas que vimos, disponibilidad, confidencialidad o integridad, se ven alteradas o violadas en mis activos críticos. ¿Tá? En función de eso, defino cómo los voy a proteger. Y eso implica desde política de ciberseguridad, procedimientos, procesos, hasta temas específicos y temas ya de bajo nivel, como instalar un firewall. ¿Tá? Pero eso viene más adelante, ¿tá? En ese orden. Después, que tengo protegido o que estoy con cierto grado de seguridad, de madurez, viene la parte de detectar. Tengo que estar mirando todo el tiempo a ver qué pasa, si se me cae algo o si hay algo, alguna anomalía o algo raro. ¿Tá? Y en caso que pase algo, responder rápido, y responder seguro, y tiene que estar pensado y diseñado cómo voy a responder y recuperarme. ¿Tá? Y todo esto alineado, todo esto aceitado, totalmente documentado, definido, claro, y en un modelo de mejora continua. ¿Ah? Entonces, para seguir les voy a contar un cuento. ¿Ah? Era una organización que, como ustedes conocen varias seguramente, que tiene una estrategia muy clara, definida, y una organización moderna, muy buena, ¿ah? Que tiene portafolios de programas y proyectos,
y tiene productos y servicios. ¿Ah? Y los proyectos lo que hacen es desarrollar nuevos productos y servicios o incrementar o mejorar o cambiar o innovar en los productos y servicios que ya tienen, como todos sabemos. ¿Ah? Y se estructuran en un portafolio, programas, proyectos y demás. ¿Ah? Tiene una entrega, es decir, los proyectos cuando están para poner en producción, los productos y servicios se entregan en forma ágil, continuo, o en forma quizá más discontinua, más incremental, no importa, ¿ah? Como la organización se sienta cómoda en ese tema. Y todo eso sobre una plataforma, una base, una arquitectura tecnológica, procesos de negocios definidos, ¿ah? Recursos y demás, una cantidad de cosas. Como eran muy buenos gestionando portafolio y planificando y gestionando proyectos, por supuesto tenía una PMO que lideraba todo este trabajo de gestión de proyectos. Y es una PMO estratégica, ¿tá? Muy pegada muy pegada a la dirección, que lo que hace es desarrollar metodologías, evolucionarlas, capacitar, ayudar a los agentes de proyectos y además gestionar el portafolio y sacar información de valor para que la dirección tome decisiones en la estrategia, en los recursos y en los proyectos que ayuden a ser más eficientes en la ejecución y lograr los resultados. ¿Ah? En otro mundo, no tan separado, dependiendo de la organización, están las operaciones. Una vez los procesos se terminan, se entrega el producto y servicio que entra en un ambiente operativo, ¿tá? Y se transfiere el conocimiento de los proyectos a la gente que se va a encargar de que los productos y servicios funcionen bien en la operación. ¿Tá? Y todo funcionaba bárbaro, y como dice el PMBOK, están los factores ambientales, ¿tá? Que son temas generales que tienen influencia en los proyectos. Algunos son externos, otros son externos, pero que están fuera del ámbito del control de la PMO y del portafolio. ¿Tá? Por ejemplo, los externos son leyes o reglamentos o temas del mercado donde se mueve la organización, y los internos pueden ser políticas o procedimientos generales de la organización en adquisiciones, en recursos humanos, en lo que sea. ¿Tá? Y como dice el PMBOK, los factores ambientales son muchas veces entradas en los procesos relativos a la gestión de proyectos. Los tengo que contemplar en todo lo que hago en el proyecto. ¿Ah? Por otro lado, sí, que esto sí es mucho más dependiente de la PMO y del portafolio, son los activos de los procesos de la organización. Es decir, todos los procedimientos, buenas prácticas, lo que llamamos muchas veces metodologías para la gestión de portafolio y de proyectos, que puede tener varias, puede tener una metodología global, general, quizá un marco metodológico alineado al PMBOK, y después, dentro de eso, etapas, fases de proyectos más ágiles, menos ágiles, más híbridos, dependiendo del contexto y los objetivos y la situación de cada proyecto. Y en eso la organización daba volando y tenía todo súper aceptado y trabajaban bárbaro, innovaban en metodologías y salía todo bárbaro. ¿Ah? Hasta que un día esa organización tiene un incidente informático, como nos pasa muchas veces. ¿Ah? Y ese incidente tiene un impacto en el negocio y tambalea un poco y sufre un poco el tema. Entonces ahí se dan cuenta, la alta dirección se da cuenta que tienen que implementar o tienen que empezar a contemplar en forma mucho más fuerte a la seguridad de la información. ¿Tá? Y mira el modelo de gestión de proyectos de PMO y les gustó cómo está trabajando, y bueno, y empiezan a hacer un paralelismo, ¿tá? Entre cómo yo repito la práctica o la experiencia de haber implementado una PMO y la metodología, el portafolio y demás en el mundo de la seguridad de la información. Y empiezan a trabajar eso. Y la primera decisión que toman, perdón, me olvidé de comentar, eso de los activos del proceso de organización dependen de la PMO. Estamos hablando de los activos que son eh, alineados a los proyectos, ¿no? Y la base de conocimiento, la gestión del conocimiento, la gestión de proyectos, se alimenta además con las lecciones aprendidas de los proyectos. ¿Tá? Entonces la primera decisión que toma la organización es contratar un CISO o poner un CISO, ¿tá? Que es un responsable, el que lidera la estrategia de ciberseguridad en la información. ¿Tá? Quizá podemos hacer la comparación, es el líder de la PMO, de repente, en lo que es el mundo de gestión de proyectos. ¿Tá? Solo que además, tiene que cubrir la parte de operación también y tiene que cubrir toda la organización. ¿Tá? Entonces, el CISO según las recomendaciones, así como la PMO estratégica, el CISO debería posicionarse muy cerca a la alta dirección, porque tiene que posicionarse de una forma de asesorar,
¿tá? Y conocer la estrategia muy bien de organización. ¿Por qué? Porque la seguridad tiene que estar al servicio del negocio, así como la tecnología también tiene que estar al servicio del negocio. ¿Tá? Entonces es importante que el CISO conozca y esté embebido dentro de la alta dirección. ¿Tá? El CISO es una persona normalmente que viene del mundo de la tecnología y a veces, seguramente, con mucho tema de ciberseguridad. Entonces, o fue desarrollador o administrador de sistemas o demás. Hay empresas que agarran al pibe que instala el sistema, el antivirus y le dice, vos sos el gurú de la seguridad y es el CISO. Y bueno, de ahí hacia el CISO hay un paso, hay muchos pasos muy grandes, ¿tá? Y el CISO tiene que superar muchas desafío para poder posicionarse como tal y poder lucirse, digamos, como CISO. ¿Tá? Además de ser una persona especializada en ciberseguridad, tiene que conocer del negocio, tiene que hablar el lenguaje de sus pares, ¿tá? Los líderes de negocio, comerciales y demás. ¿Tá? Tiene que conocer el ecosistema, tiene que encima de la organización y de la ciberseguridad en donde está, y el mercado de los productos y servicios que la organización ofrece. ¿Tá? Y por supuesto tiene que desarrollar habilidades de comunicación, de organización con sus pares, sobre todo, ¿tá? Que es algo que para alguien que viene del mundo de TI no es fácil. ¿Tá? Entonces, la organización, el CISO tiene que superar, la organización tiene que superar determinados desafíos para poder posicionar a este rol nuevo en la organización, ¿tá? Que es empoderarlo, darle presupuesto, darle herramientas, darle equipo. ¿Tá? A veces hay una percepción baja del riesgo, lo que decía este caso de esta organización que se dio cuenta que tenía que trabajar la ciberseguridad cuando sufrió un incidente. Eso es muy común, lamentablemente. ¿Tá? Y a veces el incidente te puede llegar a partir el medio. ¿No? Entonces, esa es la percepción del riesgo a veces. Y la otra cosa es que a veces hay intereses contrapuestos. A veces muchas especialistas en negocio de repente no comprenden o no ven el riesgo que hay en la ciberseguridad y prefieren comprar un CRM a trabajar la ciberseguridad mucho más fuerte, hasta que no nos pasa algo. Nos pasa a nosotros en nuestras casas siempre, ¿no? En nuestra vida en general. Otros desafíos personales que tiene que superar es que no es una persona muchas veces que viene del mundo de TI, viene capaz que es administrador de sistemas, data center, redes, ¿tá? Y es un desafío complejo pasar a ser alguien más de negocio, ¿tá? A nivel de la alta dirección. Entonces ahí ahí puse exceso de TI, ¿tá? Yo soy ingeniero de computación. Este, los que venimos de TI tenemos carencias en comunicación, en negociación, normalmente. ¿Tá? Y justamente esos dos aspectos son fundamentales para poder tener éxito en su rol dentro de la organización. ¿Tá? Y la otra cosa que hoy está pasando también es la escasez de talentos. eh, Va a pasar que el CISO va a estar en una reunión tratando de explicarle a sus pares eh, los riesgos de negocio que hay en la ciberseguridad, y cuando termine la reunión va a tener que sentarse en una computadora a configurar un firewall. ¿Tá? Y va a tener que hacer un cambio de chip radical en su cabeza en el momento. ¿Por qué? Porque de repente no tiene gente o no hay gente, y eso sucede mucho, es muy común, y tiene que resolver jugar en toda la cancha, y eso no es nada fácil para nadie. Entonces, como acá la organización decidió poner un CISO y demás, asumimos que muchos desafíos se están superando y demás. En los factores ambientales, lo primero que hizo el CISO, bueno, a ver cuáles son los factores ambientales que de alguna forma nos influyen en el mundo de la seguridad. Acá en Uruguay, por ejemplo, tenemos la ley de protección de datos. Si estamos en el sector público, está el marco de ciberseguridad. Si estamos en el sector financiero bancario, el Banco Central tiene una cantidad de reglamentaciones. ¿Tá? Y así hay temas generales como leyes, temas específicos de sectores, o temas que son más recomendaciones de normas y generales de seguridad. ¿Tá? Y después hay internos, cuáles son las políticas y los procedimientos de la organización que tengo que conocer para modelarme, para adaptarme a eso y para desarrollar la ciberseguridad dentro de eso. ¿Tá? Y si la organización tiene alguna certificación, también nos impone determinados lineamientos. También del lado de los activos de los procesos de organización, ahí el CISO se pone a pensar, bueno, procesos, políticas, procedimientos, buenas prácticas. Lo primero que se le viene a la cabeza, y acá es el primer gran acierto del CISO, es, bueno, desarrollemos, implantemos un sistema de gestión de seguridad de información. Un SGCI es un tema bien conocido,
la ISO 27000, toda esa familia de ISO de 27000, lo explican claramente, nos podemos hasta certificar y demás, está más que trizado, y es exactamente lo que necesita esta organización para contemplar la seguridad en forma transversal. ¿Tá? Entonces, y eso es lo que primero, la primera propuesta del CISO para la organización. ¿Tá? Y para eso identifica interesados dentro de la organización, igual que un proyecto, ¿tá? Define los requisitos y las expectativas de los interesados, también como un proyecto, y normalmente un SGCI se implementa bajo un sistema de mejora continua, súper conocido. ¿Tá? Pero ponele que nos focalizamos en tener la primera versión del SGCI y después medir y mejorar. ¿Tá? Y termina implementando el SGCI en la organización, contemplando los interesados, y para eso utiliza una guía similar a esta, ¿tá? Que está muy resumido, pero el primer punto, al igual que cuando quiero implementar una PMO o una metodología, y con metodologías para generar proyectos, lo primero, fundamental, es fuerte apoyo de la dirección. ¿Tá? Y eso implica definir roles, empoderar, comunicar y designar presupuesto y recursos. ¿Tá? Después definir el alcance. Quizá también con el alcance una estrategia. Empezamos por acá y después lo vamos expandiendo. ¿Tá? Definir el alcance, hasta dónde va, qué temas voy a involucrar. Y después lo que dijimos siempre, activos críticos. ¿Qué activos? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero proteger? ¿Tá? ¿Qué información, qué cosas tengo en la organización que son claves y que tenemos que cuidar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad? ¿Ah? Después de eso, vincularlos al negocio, es decir, ¿qué pasa si mañana no puedo acceder a los contratos o a los documentos, a la facturación? Si la información clave de mi negocio o de mis productos, los secretos, digamos, salen a luz, ¿tá? O la información de mis clientes sale a luz, se publica en la red social mañana, yo qué sé. ¿Tá? Entonces ahí está vincular los activos críticos en el impacto en el negocio que puede tener alguno de estos tres problemas: confidencialidad, integridad o disponibilidad. ¿Tá? Después se diseña un programa y se ejecuta el programa, como ya la organización lo tiene recontratizado y conocido en gestión de proyectos. ¿Tá? Eso implica, entre otras cosas, desarrollar políticas específicas, procedimientos y guías. ¿Tá? Y después que tenemos la primera versión, entramos en un ciclo de mejora continua que a futuro puede implementar, pues, se pueden hacer auditorías, se puede certificar y se puede expandir y demás. ¿Tá? Entonces, en los procesos, políticas y procedimientos, en lo que antes en gestión de proyectos tenía metodologías, procesos, herramientas, acá lo que tengo es un SGCI súper conocido y estandarizado a nivel mundial, con normas, con buenas prácticas, con una cantidad de cosas. ¿Tá? Y tengo que hacer nada más ni nada menos que un SGCI, llevarlo a mi contexto, a mi organización, ¿tá? Que normalmente se comporta de esa forma. Hay una política de seguridad general, específicas, y después bajamos a tierra a guías y procedimientos operativos que tenemos que tener en detalle la receta, la guía de cómo, por ejemplo, vamos a hacer los backups. Tal día, fulano, tal rol, tiene que hacer tal cosa, toda la guía. Si mañana se va a llevar a la empresa y viene otro, le entregás el documento y vas escribiendo paso por paso, y tiene que saber leer y escribir para hacerlo. ¿Tá? Tendríamos que llegar a ese nivel de detalle. Además, derivado de este contexto, mucho de políticas, de procedimientos, de guías y demás, aparecen los estándares, recomendaciones técnicas, seguridad en la infraestructura, a nivel de redes, firewall, yo qué sé, Wi-Fi, lo que sea. Hoy en día no es tan fácil porque ya los límites de la red local son más difusos, porque la gente trabaja en sus casas, porque yo voy con mi celular que es mío o con mi computadora mío y me conecto en mi casa y bajo no sé, un programa que me instala mi hijo, que anda a saber qué tiene, y después esa misma computadora la meto en la Wi-Fi de la empresa, ¿tá? O en el cableado de la empresa, y eso pasa. Y tenemos que ser conscientes de que eso pasa, entonces tenemos que tomar una cantidad de controles y medidas para prevenir posibles problemas. ¿Ah? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento específico de seguridad. Entonces, esa organización, que eran unos capos en la gestión de proyectos, de portafolios, que tenía una PMO que andaba volando, ahora, además, tienen un mundo paralelo
que tiene muchas cosas en común, que se necesitan unos de otros, ¿tá? Y tienen un CISO bien posicionado, bien empoderado, ¿tá? Con un equipo de trabajo, por supuesto, conocen bien las leyes, o sea, los factores ambientales que tienen que entender para involucrar, para definir los proyectos y los trabajos que tengan que ver con ciberseguridad, tienen un SGCI, gestionan el conocimiento, ¿tá? Y los proyectos, la experiencia de los proyectos también alimenta la base de conocimiento de, de- de gestión, de la gestión de la seguridad, ¿tá? Y la seguridad se está posicionando o se posicionó en forma transversal desde el diseño hasta que se discontinúa el producto o el servicio, ¿tá? Bien, entonces esta es la foto que tenemos ahora, ¿tá? Hasta ahora hablamos de todo lo que rodea a los proyectos, que están metidos en el PMBOK, por supuesto, y que son contemplados por las metodologías de gestión de proyectos, ¿tá? Y cómo podemos hacer este tipo de cosas, qué cosas podemos hacer del lado de seguridad, que serían como contrapartes o como, no sé, hermanas de lo que es la parte de gestión de proyectos. Ahora vamos a ver esto, pero ya vamos a ver adentro de un proyecto, ¿tá? ¿Qué tips o recomendaciones podemos tener explícitamente para cuidar la seguridad de la información adentro de cada uno de los proyectos, ¿tá? Esto lo conocen de memoria, ¿no? Ese es el PMBOK 6, que lo que nos da es 10 áreas de conocimiento que están en forma transversal en todo el ciclo de vida del proyecto, y grupos de proceso, inicio, planificación, ejecución, seguimiento y el cierre, ¿tá? Y cada puntito es un proceso específico, tiene entradas, herramientas y técnicas y salidas, ¿tá? Claro que los grupos de proceso en la vida real no son así, no es que yo hoy terminé el inicio y mañana arranco la planificación. Se mezclan un poco, ¿tá? En metodologías ágiles son más finitos y más repetitivos, en metodologías más tradicionales son más por fases o por grandes partes, ¿tá? Entonces, ahora lo que quiero es decirles, es dar algunas recomendaciones o algunas cosas para cada una de las áreas de conocimiento. ¿Qué podemos hacer en integración? ¿Qué podemos hacer en alcance? ¿Qué podemos hacer en costos? ¿Tá? Y después vamos a ver lo mismo en forma vertical. ¿Qué podemos hacer durante el inicio de la planificación? ¿Qué podemos hacer durante la ejecución? Y después en el cierre del proyecto, ¿tá? Entonces, todo esto envuelto en un marco de SGCI, así como también está envuelto en un marco que lo lidera la PMO, que es toda la metodología y procesos para la gestión de proyectos, ¿tá? Entonces, en integración tenemos el plan del proyecto. Y ni que hablar, ahí lo que importa es tener, el SGCI nos tiene que dar una cantidad de elementos que van a ser parte de las plantillas del plan de proyecto, ¿ah? Para contemplar la seguridad en todo el ciclo de vida del proyecto, ¿ah? Y ahí tenemos que contemplar los factores ambientales, los activos, como vimos hoy, específicos de seguridad también en los proyectos, ¿ah? Y con la gestión del conocimiento, lecciones aprendidas y demás, alimentarlos, ¿no? En el alcance hay todo un mundo importante, sobre todo lo que es en software, pero en realidad se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, porque además hoy en día cualquier proyecto, en general cualquier proyecto tiene su componente de software, ¿tá? Un auto tiene su componente de software, un edificio tiene su componente de software, ¿tá? Entonces, siempre tengo, y hoy, un auto y un edificio y hasta una cafetera están conectadas a internet, ¿tá? Entonces ya empiezo a exponer puntos afuera y nada, hay que contemplar siempre, y estos son los puntos más importantes, son los requerimientos de ciberseguridad, ¿tá? Vamos a meternos un poquito más en detalle después. En el alcance tengo que asegurarme que se contemplen en forma completa los requerimientos de seguridad, ¿tá? Expresarlos en la DT o en lo que usemos para expresar el alcance. La seguridad y la calidad son muy parecidas a veces, solo que la seguridad además me puede hacer un daño más grande a veces, en general, ¿tá? Pero están mezcladas, y creo que la calidad es quizá un poco más vieja. Para empresas que trabajan mucho la gestión de calidad, les puede ser más fácil implementar temas de seguridad, ¿tá? Los recursos humanos capacitados, el PMBOK habla mucho de desarrollar el equipo. Desarrollar el equipo también en concientización y en sensibilización en cuanto a la seguridad. A la seguridad en general de la organización y seguridad específica del proyecto. Los requerimientos que tiene que cumplir el proyecto en cuanto a seguridad y la seguridad en la información que van a manejar durante la ejecución y planificación del proyecto.
¿tá? Y el juicio de expertos, también lo habla mucho el PEMBU, contar con especialistas de ciberseguridad que me ayuden a asegurarme justamente. ¿Tá? En cuanto a las comunicaciones, todo proyecto hace un plan de comunicaciones. ¿Tá? El plan de comunicaciones tiene que contemplar justamente la confidencialidad, la integridad de la comunidad, de la información que voy a comunicar. ¿Tá? Tengo que medir, tengo que contemplar esas tres dimensiones siempre en lo que voy a comunicar. En las adquisiciones, acá la cadena de suministro quizás un poco, eh, la familia ISO 28000 habla mucho, es lo que norma, digamos, la cadena de suministro, y la idea es, está muy pensado en la logística y en la producción. Si hablamos de software, pero acá estoy hablando en temas generales, ¿tá? También se puede entender, y básicamente sería como decir, bueno, no me sirve de mucho blindar todo mi proyecto y mi desarrollo si yo no estoy contemplando la seguridad de los productos o los servicios que estoy comprando para desarrollar mi proyecto. ¿Tá? Y un poco más todavía. Si yo contemplo la seguridad o los estándares de mi proveedor, pero no contemplo lo que él compró, ¿tá? Porque normalmente yo voy a comprar algo para mi proyecto que es ensamblado por un proveedor, que le pone algún valor agregado, pero que compra una pieza no sé dónde y otra no sé cuánto, y el software no hace no sé quién, ¿tá? Todo un conjunto de cosas que se ensamblan y yo lo uso y sobre eso construyo mi proyecto, ¿tá? En software pasa que uso librerías o uso sistemas open source que están disponibles y lo desarrollo arriba de ellos, y las vulnerabilidades que ellos traen, las heredo. ¿Ah? Entonces, es muy importante tener siempre en cuenta ese concepto de cadena de suministro, que es un tema bastante amplio y grande, y está muy pensado en la parte logística, pero que nos afecta en todos los proyectos. ¿Tá? Y ahí está la habilidad nuestra de poder digerirlo y adaptarlo y definirlo un poco más detallado para nuestra situación. En la gestión de interesados, los hackers son interesados en un proyecto que tiene, que tiene software en algún momento. ¿Tá? Y hoy, una construcción, un auto, mil cosas tienen software como una de sus componentes. ¿Tá? Vamos a ver más adelante, junto con los requerimientos, por qué los hackers deben ser contemplados como interesados. Los hackers en su aspecto amplio, ¿no? Estamos hablando de personas o de programas. Dejé por último cronograma, costos y riesgos, porque quiero hacer un poco más de énfasis en eso. ¿Tá? Esta gráfica la conocemos, recontra conocemos. ¿Tá? Quiero resaltar la parte de los costos. Cuanto más adelante en un proyecto estamos, más costosos son los cambios. ¿Tá? Y eso creo que quizá algunas metodologías ágiles lo logran reducir un poco. Pero igual, cuanto más adelante, más costosos son los cambios. No hay vuelta. ¿Tá? Este es un estudio que hizo IBM ya hace unos años, pero si buscan en internet, hay muchos estudios de estos. ¿Tá? Todos más o menos coinciden, con alguna diferencia en los números, pero todos tienen las mismas tendencias claras. ¿Tá? Y esto lo que dice es los costos de la no seguridad, digamos. Si detecto un incidente o hay una vulnerabilidad, ¿cuánto me cuesta arreglarlo? ¿Tá? En diseño, tomando como base el diseño de la solución, ¿tá? Que es lo que queremos fortalecer. Seguridad desde el diseño, contemplada desde el diseño. ¿Tá? Si lo detecto durante el desarrollo, ya me cuesta un 6,5 más. ¿Tá? Después en la aceptación o en el testing ya se va, ya se dispara, y ahí además empiezan otros factores como la credibilidad frente al cliente, ¿tá? El prestigio frente al cliente, ¿tá? Y después en producción ni que hablar, porque además en producción además está el riesgo latente de que se materialice algún problema y que me cueste carísimo. ¿Tá? Entonces, esto es igualito a los cambios, obviamente, atrás de esto hay cambios, solo que son cambios que tapan vulnerabilidades. ¿Tá? Es decir, en lo otro quizás son cambios que mejoran algún defecto de fábrica y que se me rompe más rápido la pieza del auto. ¿Tá? Acá estamos hablando de temas de seguridad también. Entonces quizás un poco más complejo el tema. ¿Tá? Entonces, muchas veces al CISO le van a preguntar, ¿y cuál es el retorno de inversión? Porque les encanta eso, perdón con los economistas, ¿no? Pero les encanta preguntar eso. Es muy complejo. Digo, yo no conozco y creo que lo poco que he visto es muy complejo de contestar esa pregunta. Quizá la pregunta podría ser, ¿cuál es el costo de no
invertir en seguridad. ¿Tá? Cuando hablamos de gestión de riesgos basados en negocios, yo tengo vulnerabilidades que, si son explotadas, me van a causar problemas técnicos de confidencialidad, de integridad o disponibilidad sobre mis activos críticos. ¿Tá? Y eso va a impactar en el negocio. ¿De qué forma? Económico, reputación, violación de propiedad, incumplimiento hasta de una ley, ¿tá? O todas juntas. Eso es lo que tiene que lograr transmitir el CISO cuando habla con sus pares, ¿tá? Sin que cunda el pánico, pero cuando habla con sus pares, para posicionar el interés en invertir en seguridad de información. ¿Tá? Entonces, muchas veces hablamos, en vez de hablar de retorno de inversión, muchas veces se habla de los costos de la no gestión de la seguridad de información. ¿Tá? Vamos a meternos, hoy vimos entonces algunos tips en las áreas de conocimiento, las 10 áreas de conocimiento. ¿Tá? Ahora estamos en los momentos del proyecto, ¿no? que técnicamente son los grupos de procesos, que todos sabemos que se mezclan un poco también. ¿Tá? Más al principio, vamos a entrar un poquito más en detalle, pero en modo resumido, más al principio del proyecto de seguridad del diseño, contemplar la seguridad de forma exhaustiva en el diseño de la solución, ¿tá? Y definir muy bien los requerimientos de seguridad. Durante la ejecución voy a utilizar técnicas y herramientas para desarrollar los requerimientos, ¿tá? Y para verificarlos que quedaron bien desarrollados, como cualquier otro requerimiento funcional, por ejemplo. ¿Tá? Y es parte de la lógica del armado del plan en qué momento voy colando cada uno de los requerimientos de seguridad. Capaz que no tienen que estar todos al principio, no. ¿Tá? Capaz que a medida que se van liberando versiones voy agregando cosas. Eso es parte del armado que va a armar el gerente de proyecto con el apoyo del equipo de gestión, donde hay alguien que maneja la parte de seguridad. ¿Tá? Y en la entrega, si yo tengo una entrega ágil con DevOps, agregarle elementos de seguridad, ni que hablar, ¿tá? Es todo un mundo enorme ese. ¿tá? Y transferencia, por supuesto, en la transferencia tenemos que incluir sí o sí los elementos que tiene que tener en cuenta la gente de operaciones para minimizar los riesgos relativos a la seguridad. ¿tá? Y eso implica el monitoreo, la revisión, la auditoría, y asegurar la continuidad del negocio. Si mañana hay un tsunami y me vuela el data center, yo tengo que poder rápidamente recomponer todo. ¿tá? Que es bastante más, para mi manera de ver, que hacer un backup. ¿tá? Tiene que estar bien claro, documentado, y tengo que tener más de una opción. ¿no? Los proyectos pueden ser de diferentes formas, diferentes metodologías, y pueden haber mezclas de todas estas. ¿tá? Pueden ser más predictivos, pueden ser más ágiles, no importa. Para este tema no importa. Los requerimientos se definen en ágiles, se definen en incrementales y se definen en predictivos. La arquitectura también se define en todos ellos. Los tests se hacen en todos ellos. ¿tá? Cambia quizá la granularidad de las entregas, cambia el formato o el lenguaje con el que voy a definir los requerimientos, ¿tá? Cambian algunos roles, pero desde el punto de vista de los intereses de estos temas, no cambia. Entonces, un proyecto de desarrollo de software o de desarrollo de otra cosa puede tener perfectamente estas etapas. ¿tá? Si es ágil, será mucho más comprimido en sprints, ¿tá? Y si no es ágil, quizá cada etapa es más larga y se llega a un producto de una, ¿tá? Entero. ¿tá? Entonces, vamos a ver qué cosas específicas, esto se puede perfectamente, de alguna forma, linkear con los grupos de procesos del PEMBO. ¿tá? Entonces, vamos a ver un poco de qué forma, qué tips o qué cosas podemos tener en cuenta en cada una de estas partes. ¿tá? Ya hablamos de requerimientos de seguridad, hay casos de mal uso, para los que usan casos de uso, y casos de abuso también. ¿tá? Los casos, uno es ¿qué pasa? En los casos de uso, lo que hacen es describen el comportamiento que tiene que tener el sistema cuando una persona trabaja y hace determinada operación, ¿tá? En forma completa. Bueno, lo demás uso, ¿qué pasa cuando la persona se equivoca? A veces una equivocación de un usuario expone información o, o tira abajo algo y pierde y se pierde disponibilidad de la información. ¿tá? Caso de abuso, y también puede haber intención. ¿tá?
una forma de contemplar los requerimientos de seguridad, además de los técnicos, de decir, tiene que correr sobre HTTPS, la fortaleza de contraseñas, una cantidad de cosas, ¿tá? Además de eso, ¿tá? Es a nivel funcional, que puedo pensar con cierta malicia, decir, ¿cómo me pueden embromar con esta arquitectura, con esta solución? ¿Qué puede pasar? Modelarlos como casos de uso de abuso, y tenemos en cuenta en el backlog, si es ágil, o en la EDT, o donde sea, que hago los requerimientos, ¿tá? Historias de usuario también, ¿no? Y ahí está el modelado de amenazas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿tá? A nivel de requerimientos, de diseño, o después en la aceptación, se habla mucho de análisis de riesgo de arquitectura. Eso básicamente es, dame el diseño de arquitectura y hacer una especie, quizá tormenta de ideas, o con especialistas técnicos en seguridad, y ser un poco creativos, saber cómo te puedo entrar, o cómo te puedo embromar, o cómo te puedo tirar abajo, o cómo puede haber algún problema, ¿tá? A diferentes grados de detalle, quizá un mapa general de arquitectura y después hablando de componentes. Y si usás determinado componente, no sé, si estás desarrollando un portal arriba de un Joomla, por ejemplo, ¿tá? Que es bastante común, ya se saben las vulnerabilidades más importantes, conocidas de Joomla, y qué tenés que hacer para, qué controles tenés que implementar para tapar esos problemas, ¿tá? Y eso es otro tema importante. Test de seguridad basada en riesgos va eso. Yo identifiqué los activos, identifiqué los riesgos de negocio cuando voy a armar el plan de test, y después cuando voy a hacer el test, ¿tá? Voy a pensar con cabeza de alguien que quiere de alguna forma hacerse alguna macana o robar información o lo que sea, y, y hago también ese tipo de test. No solo me limito a probar que, mirá, ejecuto botón y funciona, me da el resultado que esperaba, sino que además pruebo combinaciones o pruebo posibilidades de, de forma mal pensada, ¿no? Hacer un poco de abogado del diablo. Hay muchas herramientas, y acá ya nos metemos en software. Esto sí es específico de software, pero ya se sabe, hay muchos proyectos de muchos temas que tienen su componente de software, ¿verdad? Hay muchas herramientas de revisión de código estático que además se implementan embebidas en el entorno de desarrollo, y se ponen con la herramienta que se use, por ejemplo, con el GitHub, que se use para compartir el código, con repositorio de código. Entonces, por ejemplo, esas herramientas tienen una base de datos de conocimiento muy grande en cada una de las tecnologías de desarrollo, y me revisan el código de toda la solución y me tiran alertas de altas, medias o bajas, de donde hay las malas prácticas o los temas que me dejan vulnerabilidades en el código fuente de la solución, ¿tá? Entonces, inclusive el programador no puede hacer un commit si no superó todas las altas, por ejemplo. Y eso se configura y se pone en reglas, y eso es parte del proceso de desarrollo de software con seguridad embebida, ¿tá? Y eso es bastante fácil de usar, y es una muy buena práctica, porque ahí de alguna forma estoy limpiando una cantidad de posibles vulnerabilidades conocidas, ¿tá? En base a una base de datos de conocimiento de muchos años de trabajo, ¿tá? De muchas organizaciones que desarrollan estas soluciones, ¿tá? Hay muchas soluciones que son gratis, que funcionan muy bien, y que me parece una herramienta importante. Después, en la aceptación o en la operación, además de lo que ya sabemos, que se hace siempre, testear, validar las funcionalidades y demás, hacer ethical hacking, ¿tá? Y analizar las vulnerabilidades, ¿tá? Y eso se convierte después en algo iterativo en la vida, en el ciclo de vida útil del producto o del servicio, de la operación, ¿tá? Es importante cada tanto hacer algún ethical hacking, o analizar las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades es más fácil, más automatizado, menos costoso, ¿tá? Y la otra cosa, cuando hablamos de vulnerabilidades conocidas, parches, si un software no se hace de cero, ¿tá? Se usan librerías, se usan otros softwares ya hechos, de terceros, de no sé dónde, recontra algunos manoseados en el buen sentido, ¿tá? Evolucionados durante muchos años, y sobre eso construyo una solución o lo integro a mi solución, ¿tá? Eso tiene vulnerabilidades, algunas conocidas y algunas desconocidas, que están durmiendo ahí durante años, y un día alguien la explota y nos hace un problema, ¿tá? Esas vulnerabilidades, a medida que se van conociendo, se van publicando en diferentes listas, ¿tá? Conocidas. Y eso tiene una parte buena, que es que, bueno, si yo estoy atento y las conozco, sé qué tengo que hacer para taparlas, si es que tengo esa herramienta en mi arquitectura. La parte mala es que todos lo ven, ¿tá? Entonces, si yo no hago algo para taparla, puede alguien explotarla,
¿tá? En mi solución. Atrás de eso están los parches, ¿no? En realidad, adelante de eso están los famosos parches. Y ahí hay toda una cantidad, y no era el objetivo meternos en la parte de operación, que es otro mundo gigante, ¿tá? Pero que tenemos que contemplar. Entonces, ¿tá? La empresa que andaba volando, gestionando proyectos, hoy ya tiene una estructura, un SGCI, un CISO, una cantidad de políticas, procedimientos, buenas prácticas y demás, y además metió, ¿tá? En las áreas de conocimiento y en las diferentes etapas que van pasando los proyectos, metió una cantidad de temas, de requisitos para trabajar la ciberseguridad, la seguridad de la información. ¿Tá? OWASP es una organización parecida, muy similar a PMI, pero en el mundo de la seguridad también es una organización mundial sin fines de lucro y se organiza por capítulos y tiene muchos miembros, ¿tá? Y tiene mucho trabajo de colaboración y de investigación y de evolución y de compartir experiencias y conocimiento, ¿tá? Y hay varias así, y bueno, y ahí esos números son los que ellos consideran hoy por hoy las más eficientes de todas estas técnicas y herramientas en el mundo del desarrollo de software, ¿tá? A mí me sorprendió lo de la revisión de código, la verdad, este, pero en cuanto a eficiencia, sí, es fácil de implementar, es una guía súper interesante para el desarrollador y tapa una cantidad de problemas antes de salir a producción, ¿tá? O vulnerabilidades que quedan escondidas y dormidas durante años y que ni sé que existen, ¿tá? Análisis de riesgo de arquitectura, ni que hablar, eso es mucho de seguridad desde el diseño. Y bueno, después está muy de moda el tema de los test de penetración o ethical hacking, vulnerabilidades, pero son temas más al final del proyecto y en la puesta a producción. Bueno, OWASP tiene un modelo y esta imagen la puse para un poco tratar de cerrar esto de vincular las amenazas con los activos, con los riesgos del negocio, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de modelado de amenazas o vectores de ataques, ¿tá? Se refiere a esto. Nosotros tenemos amenazas en el mundo, por eso la amenaza o el hacker, en el sentido amplio, es importante que se considere como un interesado más en el proyecto, ¿tá? Entonces, la amenaza es una persona que está en China, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, donde sea, ¿tá? O es un software que se está ejecutando en miles de computadoras, ¿tá? Y que de repente tiene una cantidad de vectores o posibilidades de atacar, que es una combinación de momentos con herramientas, con técnicas, ¿tá? Para poder entrar, ¿tá? Y busca debilidades o vulnerabilidades que conozca o que pueda llegar a detectar. Son todo como etapas que va sorteando, ¿tá? Si nos agarra alguna vulnerabilidad y nosotros tenemos un control deficiente sobre esa vulnerabilidad, o no tenemos, porque no la conocemos ni siquiera, ¿tá? Puede llegar a puede llegar a ocasionar un impacto técnico en términos de disponibilidad, confidencialidad o integridad en los activos críticos de la organización. Y eso puede probablemente llegar a hacer un impacto alto, medio o bajo en el negocio, ¿tá? En el peor escenario podría llegar a quebrar la empresa de repente, ¿tá? Hay muchos casos conocidos si buscan, este, o como mínimo un dolor de cabeza muy grande para toda la empresa si es que logra frenarlo a tiempo. ¿Estamos totalmente salvados con hacer todo eso? No. Igual que en los proyectos, ¿tá? Si yo tengo la mejor metodología, la mejor gestión, el proyecto puede tener problemas, va a tener problemas probablemente, ¿tá? Lo mismo con la gestión de riesgos. Los riesgos se pueden materializar y nos pueden complicar, ¿tá? Pero no es lo mismo cuando lo gestiono y prevengo y hago una cantidad de temas, implemento una cantidad de cosas para atajarme, ¿tá? Desde temprano, de forma planificada y pensada y estructurada, a cuando tengo alguna cosa salteada por ahí, ¿tá? La probabilidad de que el impacto sea grande crece mucho en este segundo escenario, ¿tá? Ahí están OWASP también publica, por ejemplo, los 10 problemas más importantes en seguridad informática. Bueno, no nos vamos a meter en detalles, hay cosas que son bastante complejas acá, pero para solucionar esos problemas no se soluciona con una sola acción,
ni con los requerimientos, ni con contemplar la seguridad del diseño, ni con implementar una herramienta de código, de análisis de código estático. ¿Tá? Es un conjunto de acciones y de herramientas bien implementadas, estructuradas, organizadas, ¿tá? Incluyendo, por supuesto, la parte operativa, la seguridad en redes, en data center, y el dividir las redes y demás, ¿tá? Y ni que hablar las contingencias y la continuidad del negocio, ¿tá? Para minimizar la posibilidad de que alguna de estas suceda, y si sucede, detectarlas cuanto antes y cortarlas cuanto antes. Entonces, la organización, que eran unos fenómenos en gestión de proyectos, en portafolios y demás, implementó algo similar en el mundo de la seguridad de información, ¿tá? Conoce las leyes, conoce los estándares a nivel mundial, está bien empapada en las tendencias en ciberseguridad a nivel mundial, tiene un CISO bien posicionado, empoderado, ¿tá? Que se posicionó como asesor de la dirección, que conoce bien el negocio, que ha desarrollado habilidades de comunicación y de negociación con sus pares, y tiene un equipo que lo fue desarrollando también, ¿tá? Tiene un SGCI que está en evolución continua, amplio, que cubre toda la organización y contempla desde la política general hasta las específicas de contraseña, de control de acceso, de limpiado de escritorio, de gestión de usuarios, o que sé, ¿tá? De cómo se configura la red, de los sistemas operativos y demás. ¿Tá? Tiene o no, de repente las metodologías ágiles tiene una parte que desarrolla software y que implementan DevSecOps, o sea, una integración continua, ¿tá? Y que le incorporó seguridad. ¿Tá? Y tiene la seguridad contemplada desde el diseño durante todo el ciclo de vida de sus soluciones, de sus productos y sus servicios, basada en los riesgos de negocio que estos pueden ocasionar. ¿Tá? Del lado de proyectos, tiene una cantidad de técnicas y herramientas embebidas en la gestión de proyectos, ¿tá? Para definir, desarrollar y validar los requerimientos de seguridad de cada proyecto. Y del lado de operaciones, todo un mundo enorme que hablamos muy poquito, ¿tá? Pero para contemplar la seguridad y asegurar la continuidad del negocio y los tres pilares de la seguridad que dijimos. ¿Tá? Y trabaja sobre ambientes seguros o altamente maduros, ¿tá? Físicos y digitales, no solo digitales, físicos y digitales. Y hay una gran concientización en las personas en los riesgos que implica la seguridad de información. ¿Tá? Y esto les garantiza que no tengan problemas, no les garantiza. Esa es la mala noticia, pero sí ayuda mucho. ¿Tá? Minimiza los riesgos, las posibilidades. Igual que los proyectos, si tenemos buenas metodologías, ¿tá? Está muy aceitado, tenemos un equipo de gerentes de proyectos bien comprometido, capacitado y demás, entonces las probabilidades de que el proyecto salga según lo planificado y sea exitoso son mucho más altas. ¿Tá? Problemas podemos tener igual, pero seguro que eso de alguna forma, no tengo ni idea cómo, se lleva a factores económicos y se puede llegar algún día a tener alguna especie de ROI de lo que cuesta, de cómo es el retorno de la inversión. Lo que sí sabemos es que si no hacemos este tipo de cosas, si no contemplamos todo esto, tenemos un riesgo enorme latente que además cada vez va a ser más grande. ¿Tá? Bueno, acá les dejo una cantidad de links de interés, hay, por supuesto muchísimo más, pero esto está la base de todo esto está en gran parte acá. ¿Tá? Y bueno, no sé, quería escuchar comentarios, sugerencias, espero no se hayan dormido. Y a No, ver si les veo muchísimas las caras. gracias, Juan Si les veo Pablo. las caras, porque no tengo ni idea quién sobrevivió hasta acá. No, espectacular, muchísimas gracias, Juan Pablo. No sé si hay alguna consulta para hacerle. Está abierto el chat para, para consultas. ¿Este material lo podemos tener? Yo se los mando, sí, claro. Buenísimo, muchísimas gracias. Sí. ¿Tá? A mí me interesa mucho el tema, soy relativamente principiante en todo esto, ¿tá? Y voy a seguir profundizando. Y si alguien se quiere sumar a intercambiar comentarios, experiencias, sugerencias, ni que hablar. Bienvenido, mucho mejor.
¿Es por podríamos chat o es armar un... hablado? Bueno, Hola, Juan Pablo, hablo así, no te sentís tan solo. Me ha tocado estar en algún webinar, así que nada, saludarte, muy buena la Ah, sí, sí. presentación. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ayer Nada, de estaba eso que estudiando lo del OWASP y te vi ahí, vi tu nombre en la traducción. en la traducción sí, en ¿Eh? la traducción sí. Eso, no, quería comentar eso de OWASP, que acá en Uruguay está el capítulo de OWASP, ahí se mueve bastante, hacemos algunos webinars y charlas, creo que esta semana hay, y no, es totalmente colaborativo, y eso que vos me contabas es del OWASP Top 10 web, la versión 2017, que es la última versión que hay hasta ahora Sí, liberada. sí, Cuando estás haciendo APIs, o sea, hay un top 10 para cuando estás haciendo APIs, hay un top 10 mobile, hay un top 10 para la cloud. El más sí, conocido y el que sí. está más basado en datos es ese, que está buenísimo para arrancar. ¿Tá? Yo Pero igual lo del top 10 lo metí como un extra sí, porque en realidad no, el foco es muy era todo lo importante anterior. Sí. en todo el marco que comentás, Mm, pero porque todo ese marco es es súper importante porque si no tenés que ver cómo haces para poner estas prácticas si no está alineado con la estrategia. tal cual. Nada, eso, Sí, nada, no sí. quería dejarte que hablaras solo, contarte lo del top 10, Bueno, me voy a sumar entonces al capítulo acá. recontra ¿Está? bienvenidos todos. Buenísimo. Nada, y no te quería dejar hablar solo. Muy buena, Dale, muy gracias, entretenida. Gerardo. Gracias. muchas gracias, Gerardo, y estaría muy bueno hacer una alianza con PMI también sobre estos temas que van de la mano, creo, todos Sí, los proyectos. Así que estaría bueno para colaborar también mutuamente con los temas de seguridad y temas de gestión de proyectos. Sería bárbaro. No, sin lugar a duda, y como bien decía Juan Pablo, esto llegó para quedarse. O sea, si no nos enteramos esta semana, nos enteramos la semana que viene, sino el año que viene. Nos va a tocar. Y si no lo sí. gestionamos, nada, es un problema. Eventualmente vamos a tener que converger todos. ¿Tá? Esto que cuenta hoy Juan Pablo me parece que va en el camino así que realmente creo que es el que hay que ir. Pero no. Tal cual. Muchísimas gracias, Gerardo, y buenísimo. Si querés dejar, Gerardo, en el chat un link para que la gente que quiera hacer consultas al grupo, bienvenido. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. A Mariel, si querés, si no hay consulta, ya son las 8, para hacerle el comentario final. ¿Cómo no? Bueno, primero, Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos dado tu tiempo, tu esfuerzo y esta charla, que lo único que veo pasar por el chat son felicitaciones y pocas preguntas, lo que implica que quedó clarísimo. La verdad Bueno, que es fue muy bastante interesante. superficial también, ¿no? Bueno, pero la gente tuvo una primera aproximación. Mira, yo les quería contar que cuando yo empecé mi carrera trabajaba en lo que era soporte técnico, ¿no? Me encargaba de los servidores, la seguridad, lo básico. Y de nosotros solo se acordaba la gente cuando había problemas. Mientras todo andaba, mientras tenían internet, mientras tenían red, mientras tenía conexión, nunca éramos famosos. Solo éramos famosos cuando había algún dolor. No le Tal pasará lo cual. mismo a la gente de desarrollo que hace proyectos y libera versiones y tiene sus momentos de éxito. Y me parece que a la seguridad le pasa un poco lo mismo, ¿no? Como que Sí, mientras no pasa nada, nadie se acuerda de la seguridad, o nadie o se le relativiza la importancia, y todos nos preocupamos de cerrar la jaula después que se escapó el canario. Entonces, está bueno que vos nos plantees este enfoque inverso de usarlo como un pilar y como un factor relevante, porque en definitiva es un riesgo para todas las soluciones informáticas en el mundo. Y basta con navegar por internet para ver todos los tipos de posibles fraudes, ataques y cosas que hay, como para que si los activos digitales, que cada vez son más, y más relevantes y más personales, y hay más información de todos nosotros en la red, cada vez es más importante cuidarla. Entonces, la verdad que desde ese sentido, súper interesante tu aporte. Yo te agradezco muchísimo que hayas participado hoy. No sé si lo tenés ahí para mostrar, Ignacio, pero te vamos a hacer llegar un diploma
Bueno, agradecimiento y como constancia de que te quede como recuerdo de tu participación por acá. También le quiero gracias. agradecer a Ignacio por la idea de la conferencia, además de encargarse de organizarla, que lo hizo de forma excelente. Nosotros ya desde hace el año pasado venimos trabajando con la idea de que cada una de estas conferencias que damos mensuales tenga un project manager que se encargue de llevarla adelante como si fuera un proyecto, para no ser casa de herrero cuchillo de palo. Entonces estamos usando nuestra propia metodología de definir mini proyectos para cada una de estas conferencias, y la verdad que Ignacio, buenísimo. A principio de año hicimos un brainstorming sobre, bueno, cuáles podían ser los temas dentro del equipo de trabajo, ¿no? de interés para la comunidad, y bueno, apareció como uno de los temas relevantes. Ignacio se contactó, encontró a Juan Pablo, la verdad que dio en el clavo porque trajo terrible conferencista, y nada, es un gusto, es un placer haberte tenido acá nosotros. Siguen llegando las felicitaciones, no sé si estás viendo el chat, así No, que no. nada, bien, A ver. te va a subir el ánimo si lo pones Bueno. visible, porque está muy bueno. No, la verdad Así que que fue un desafío importante porque cuando vi que había salido un nuevo Paintbook casi me mato, pero tomé la decisión de seguir adelante con el 6. bueno, sí, es que tampoco podemos salir, que tenemos que dar un tiempo para Bueno, interiorizarlo, a estamos ver, todos todas las iguales. cosas que vimos hoy seguro se mapean con el nuevo de alguna forma, ¿no? Hay que ver la nueva Seguramente, estructura y los cambios, pero son seguramente, cosas porque ni que hablar. los malos siguen ahí afuera, no importa que nosotros estemos. No, nosotros iba a poner sabía que estaba corto de tiempo, pero iba a poner algunas cifras que al final no puse. En Uruguay, en general en el mundo, pero en Uruguay en particular, la gran mayoría de las empresas reacciona después de que tiene algún incidente grande. ¿Tá? Y después hay una cantidad de cifras interesantes, ¿no? Cómo están creciendo los incidentes, los ataques de forma importante, y cómo están atacando cosas. Hace poco, seguramente lo escucharon, uno oleoducto en Estados Unidos, y un ransomware, y le secuestró y lo dejó paralizado y le pidió tipo 50 millones de dólares, una cosa así, no me acuerdo. Pero eso pasa seguido, ¿eh? Y la otra cosa que sucede, como hay mucho, la ciberseguridad afecta mucho la confianza, ¿tá? De la organización, en los bancos y demás. Entonces, para ellos son costos hundidos muchas veces. No pueden dar mucha información, ¿me explico? Son temas delicados. Entonces, este, es como un problema a veces silencioso. Y sí, hay ¿No? ataques de lo que no nos enteramos, es como los Mm, suicidios, mejor no decir cuántos hay, pero todos bueno, sabemos que hay. Impresionante. Bueno, les comento que pasó acá medio al pasar en el chat, no sé si la tenemos en una PPT para ponerla visible, Ignacio, pero si no, acaba de pasar en el chat el comentario con el código para solicitar las PDU por haber asistido a la charla. Cualquier cosa, si alguno de ustedes no logró anotarla o no logra anotarla, después pueden mandar un mail a la Secretaría del PMI para que se las pasen, si están anotados. Y tenemos que agradecerle también, además de a Juan Pablo y a Ignacio, a la gente que no se ve. Esas son María del Carmen, que se encargó de toda la organización y darnos el apoyo logístico, y a Fabián, que es el que se encargó de toda la difusión y de que todos ustedes se enteraran y se pudieran registrar. Fabián es el director de comunicaciones, María del Carmen es la secretaria del capítulo. Siempre los equipos son como el iceberg, ¿no? Estamos los que nos lucimos, pero sin la base de abajo no podríamos salir por arriba del agua, así que a ellos dos también, muchísimas gracias, y a todos los voluntarios del capítulo del programa, que en cada una de las instancias dejan lo mejor para traerles algún tema de interés. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que vinieron a escucharlos, a todos los que nos prestan un ratito de su tiempo a esta hora de la noche después de trabajar. Todos sabemos lo que eso significa. Eso significa que hay interés en el tema, y si siguen hasta acá significa que estuvo buena la conferencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. bueno, estoy leyendo Y el chat hasta y me voy la emocionado, la verdad. Muchas gracias a todos ¿Viste? por ¿Viste? Yo Bueno, te la dije. paciencia, gracias. la buena onda. No, muy Ahí, buena onda, te va a ahorrar psicólogo un montón de tiempo.
Bueno, muchas Ahí gracias y un compartí. abrazo grande a todos. Compartí el PDU, muchísimas gracias Juan Pablo, gracias Mariel y a todos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, les mando la presentación y ustedes la reenvían, ¿está? Sí, después cómo no. de PMI nosotros lo difundimos. Dale. Sí, Bueno. y si nos das tu permiso, también publicamos la filmación de la Sí, conferencia sin problema. en Adelante. ¿cómo es? En el canal de YouTube del capítulo. Sí, sí, seguro. ¿Tá? Perfecto. Bueno, y estoy a las órdenes. Muchas gracias a todos por la paciencia y la buena onda. Muchas gracias a todos, Chau, nos chau. Hasta la vemos. próxima. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Chao.